Mis captores tenían todo decidido antes de que amaneciera. El claro, el poste, el pelotón alineado según sus órdenes. Yo solo tenía las manos atadas a la espalda, los pies hundidos en la tierra húmeda y los fusiles japoneses apuntando a mi pecho. El sistema de mis verdugos exigía silencio, sumisión y miedo en los últimos segundos, como parte de una disciplina que ni entendía ni compartía. Así que, cuando mandaron al pelotón prepararse, lo único que me quedó fue reírme y dejar que ese sonido se quedara con ellos cuando yo ya no pudiera. En mayo de 1944, en una pequeña isla cubierta de selva en el Pacífico Occidental, la línea del frente parecía difusa. Los mapas hablaban de sectores y coordenadas, pero para los hombres en el terreno eran barrancos, ríos turbios y senderos de barro que se perdían entre los árboles. Una guarnición japonesa, aislada pero aún organizada, mantenía posiciones defensivas en torno a un pequeño puerto y a un improvisado campo de aviación. Frente a ella, unidades estadounidenses realizaban operaciones de desgaste, patrullas de reconocimiento y ataques limitados para ir reduciendo poco a poco la capacidad del enemigo. En ese contexto servía un soldado de infantería estadounidense, integrante de una compañía acostumbrada ya a la humedad constante y al olor agrio de la vegetación en descomposición. Había llegado al Teatro del Pacífico después de un entrenamiento acelerado. Su tarea cotidiana consistía en avanzar con su escuadra por la selva, registrar claros, tomar notas de posiciones enemigas y, cuando era necesario, entablar combate. No se veía a sí mismo como héroe. Se consideraba un hombre corriente cumpliendo un deber que, a su juicio, otros habrían cumplido en su lugar si él no estuviera allí. Las jornadas se repetían con variaciones mínimas. Despertar antes del amanecer, revisar equipo, limpiar el arma, ajustar las cintas de munición y comprobar la cantimplora. La compañía se ponía en marcha siguiendo la senda marcada por los exploradores. Cada ruido extraño podía ser un animal, el crujido de una rama o el movimiento de un observador japonés oculto. Las órdenes para aquel día eran, en apariencia, sencillas. Una patrulla debía internarse varios kilómetros en la selva para localizar posibles posiciones de morteros y depósitos de suministros enemigos. La intención era reunir información para futuros ataques y comprobar la solidez de las defensas japonesas en ese sector. El soldado formaba parte de ese grupo, encargado de aportar fuego de apoyo con su fusil y de ayudar a transportar el equipo de comunicaciones. A medida que avanzaban, la vegetación se hacía más densa. Los hombres caminaban en filas, separados por unos metros, atentos a señales de mano y a leves susurros del jefe de patrulla. El calor aumentaba, y el sudor corría por la espalda bajo la tela áspera del uniforme. El ruido de insectos formaba una especie de murmullo continuo que, en ciertos momentos, parecía tapar cualquier otro sonido. El problema empezó cuando la patrulla, sin saberlo, se acercó demasiado a una posición avanzada japonesa. La guarnición, aunque presionada, había creado una red de puestos de observación conectados por pequeñas rutas ocultas. Un observador japonés divisó fugazmente el movimiento entre la maleza y transmitió la señal a sus mandos inmediatos. Se ordenó preparar una emboscada en silencio. El choque fue brusco. Una ráfaga de ametralladora surgió de un lateral, seguida de disparos aislados de fusil desde varios puntos. Los estadounidenses se lanzaron al suelo, buscaron cobertura tras raíces expuestas y troncos caídos, y trataron de responder al fuego enemigo. La comunicación por radio se volvió confusa entre el ruido de los disparos, el eco en la selva y los gritos de mando. En medio de ese intercambio, el soldado sintió el impacto de una explosión cercana. No fue un impacto directo, pero la onda y los fragmentos de tierra y metal lo arrojaron contra el suelo. Durante unos instantes, perdió la noción del tiempo, con el zumbido en los oídos tapando toda percepción del entorno. Cuando recuperó parcialmente la conciencia, la posición se había desplazado. La patrulla, siguiendo las consignas de no quedar inmovilizada, se replegaba hacia una zona menos expuesta. Algunos hombres arrastraban a heridos,
Otros lanzaban fuego de cobertura. En esa confusión, el soldado herido quedó rezagado, medio oculto por la vegetación. Su casco se había desplazado, y la tierra húmeda cubría parte de su rostro. Fueron los japoneses quienes lo encontraron. Un pequeño grupo de infantes, siguiendo el rastro del combate, se topó con el cuerpo inmóvil. Verificaron que respiraba y que no presentaba heridas mortales visibles. En lugar de rematarlo, lo desarmaron. Ataron sus manos a la espalda con una cuerda áspera y lo pusieron en pie a empujones. En el contexto de aquel frente, un prisionero estadounidense capturado por tropas japonesas no podía esperar un trato benigno. La doctrina y la cultura militar del país captor consideraban la rendición como una forma de deshonor. Los que caían vivos en manos del enemigo eran vistos con recelo, y su valor como fuente de información se ponderaba frente a la carga de custodiarlos. El soldado, aturdido, empezó así un trayecto hacia el interior de un sistema que no estaba pensado para preservar su vida. Lo condujeron por senderos estrechos hasta un campamento camuflado entre los árboles. El campamento consistía en barracones improvisados, tiendas bajas cubiertas con lonas y hojas de palma, y trincheras ligadas por pasarelas de madera. En un extremo se encontraba una pequeña zona destinada a prisioneros, con estacas clavadas en el suelo y cuerdas listas para inmovilizar. Lo ataron a una de esas estacas mientras los oficiales deliberaban qué hacer con él. En los días siguientes, fue interrogado en varias ocasiones. Los interrogatorios se desarrollaban en una estructura semiabierta, con techo de hojas y paredes de tablones. Le preguntaban por la composición de su unidad, por las rutas de avance y por la presencia de artillería y apoyo naval. El soldado, conocedor de las instrucciones recibidas antes de desembarcar, respondió con generalidades o recurrió a silencios prolongados. La presión no se limitó a las preguntas. Recibió golpes, empujones, privación de agua durante horas y exposiciones forzadas al sol tropical. Sin embargo, los encargados de obtener información comprendieron pronto que el prisionero carecía de datos estratégicos de alto valor. Era un infante más dentro de una compañía entre muchas. En paralelo, la situación de la guarnición japonesa empeoraba. El aislamiento logístico, la falta de reemplazos y la presión creciente de las fuerzas estadounidenses hacían que cada recurso se contara con cuidado. Mantener prisioneros implicaba destinar hombres a su custodia y raciones a su supervivencia. En los estados mayores de esa área, las órdenes no escritas tendían a privilegiar la eliminación de capturados antes que su retención prolongada. En ese entorno, la figura del prisionero adquirió un significado distinto para los distintos actores. Para algunos soldados japoneses, era un enemigo vencido que podía ser usado como ejemplo disuasorio. Para ciertos oficiales, era una responsabilidad administrativa que debía resolverse antes de una eventual retirada. Para el propio prisionero, era la prueba tangible de que uno podía seguir respirando incluso cuando casi todo apuntaba en contra. Según testimonios recogidos después de la guerra, un oficial subalterno propuso utilizar al prisionero como mano de obra en tareas ligeras en el campamento. La idea no prosperó. Se argumentó que, en caso de ataque, un prisionero suelto supondría un problema adicional. La decisión se inclinó hacia una solución definitiva: ejecutarlo en una ceremonia formal, presentada internamente como acto de disciplina y reafirmación de la determinación de la guarnición. La orden se transmitió de manera concisa: preparar un pelotón de fusilamiento, elegir un claro adecuado en las cercanías del campamento, programar la ejecución para la mañana siguiente, antes de que el calor y la humedad hicieran aún más pesada la jornada. La noche previa transcurrió con una mezcla de rutina y tensión. Los soldados japoneses siguieron sus turnos de guardia. Escribieron en cuadernos personales o repasaron mecánicamente su equipo. El prisionero estadounidense fue atado en un rincón, con las manos sujetas y la espalda contra un poste de madera. Recibió una ración mínima de agua y un poco de comida, más por inercia que por consideración. No se conservan palabras exactas de aquel tramo de horas. Lo que sí aparece en algunas notas de posguerra es la sensación
entre quienes lo vieron, de que no encajaba en la imagen de prisionero quebrado que algunos esperaban. Se movía poco. Hablaba casi nada, pero observaba. Miraba los árboles, el cielo nocturno fragmentado por las ramas, las sombras de los guardias. Para los miembros de la guarnición, la ejecución tenía una dimensión ritual. En un contexto donde el desabastecimiento y los reveses eran cada vez más frecuentes, un acto formal de castigo servía para reforzar la disciplina interna. También transmitía el mensaje de que no se harían concesiones al enemigo. El prisionero, sin embargo, no formaba parte de esa lógica interna. Era su objeto. Al amanecer, el aire estaba pesado de humedad. Una niebla ligera se levantaba del suelo, mezclándose con el humo tenue de los fogones apagados. Los encargados de la ejecución reunieron al pelotón designado. Los fusiles fueron revisados con disciplina silenciosa, las correas ajustadas, los cargadores comprobados. El prisionero fue desatado del poste del campamento y conducido fuera. Tenía las manos atadas a la espalda y caminaba con paso algo torpe a causa de los días de encierro y la debilidad acumulada. Un pequeño grupo de soldados lo escoltaba, mientras otros observaban desde cierta distancia sin intervenir. El camino hacia el claro era corto, pero suficiente para que cada uno de los presentes tomara conciencia de la escena que se iba a desarrollar. El lugar elegido era una zona despejada, con unos pocos troncos cortados y el suelo cubierto de tierra húmeda. En uno de los extremos se había instalado un poste y se había trazado una línea aproximada para marcar la posición del pelotón. Se pretendía cierta formalidad, aunque la situación real distaba de cualquier desfile reglamentario. La guarnición estaba lejos de los manuales, pero conservaba sus reflejos de ceremonia. Cuando el prisionero fue colocado frente al pelotón, se produjo un breve intercambio de miradas. Algunos soldados japoneses evitaban mirarlo directamente. Otros lo observaban con atención, quizá buscando en su expresión un rastro de miedo evidente. Lo esperable era verlo temblar, suplicar, llorar o al menos desmoronarse de algún modo reconocible. Según las notas de un infante japonés, que años después describió lo sucedido, fue en ese punto cuando apareció algo inesperado. El prisionero levantó la cabeza, miró la línea de fusiles y, en lugar de retraerse, esbozó una sonrisa. No fue una sonrisa amplia ni teatral, sino un gesto breve que, sin embargo, no encajaba con la escena. Poco después, empezó a reírse. La risa, en ese contexto, tenía algo de extraño y de perturbador. No era una carcajada prolongada, sino una sucesión de sonidos breves, entrecortados, que rompían el silencio del claro. Los hombres del pelotón, entrenados para obedecer sin cuestionar, sintieron por un momento que el guión implícito se había roto. El enemigo condenado no actuaba como la víctima que esperaban ver. El soldado estadounidense no disponía de un discurso elaborado. No tenía margen para monólogos, ni intérpretes que tradujeran sus palabras. Su risa, mezclada con alguna frase suelta en su lengua materna, funcionó como una forma de resistencia atípica. Era un gesto dirigido tanto a sí mismo como a aquellos que lo apuntaban. Algunos observadores interpretaron esa risa como signo de desafío. Otros, como una forma de negar a sus ejecutores la satisfacción de verlo quebrado. Para ciertos miembros de la guarnición, acostumbrados a una concepción estricta del honor, resultaba incomprensible que alguien pudiera reír en un momento así. Esa incomprensión añadía una capa de tensión a la ceremonia. El oficial a cargo del pelotón, que representaba la autoridad en ese momento, mantuvo la secuencia prevista, dio las órdenes correspondientes, marcando el ritmo con voz firme. Los fusiles se alzaron, la culata se apoyó contra el hombro de cada tirador, y las miras se alinearon. Durante unos segundos, la risa del prisionero se mezcló con el ruido de la tela y del metal. La descarga silenció de golpe cualquier sonido anterior. Los disparos levantaron pequeñas nubes de polvo y hojas, y el cuerpo del soldado se inclinó hacia adelante para quedar inmóvil. El pelotón mantuvo la posición unos instantes, esperando nuevas órdenes. La escena terminó con el mismo tipo de formalidad seca con que había comenzado. Tras la ejecución,
El cuerpo fue retirado del claro y enterrado en una fosa poco profunda. Se colocó una marca apenas visible, destinada más a la orientación interna de la guarnición que a ningún tipo de homenaje. No se realizaron ceremonias adicionales, ni se levantaron cruces. El registro oficial interno, en caso de haber existido, fue escueto. Sin embargo, la imagen de aquel prisionero riendo ante el pelotón no desapareció de la memoria de todos los presentes. En conversaciones informales, algunos soldados la mencionaban como un hecho desconcertante. Para otros, se convirtió en un ejemplo incómodo de una clase de valor que no encajaba bien con sus propias categorías. No era un comportamiento previsto por los códigos que conocían. A medida que la situación militar en la isla se deterioraba para los japoneses, los recuerdos de ese episodio se mezclaron con otros. Más combates, más pérdidas, más retiradas. El campamento fue finalmente evacuado o destruido en el curso de nuevas operaciones. Los rastros materiales de la ejecución quedaron absorbidos por la selva. Después de la guerra, cuando se recopilaron testimonios para informes, juicios y estudios, surgieron referencias dispersas a ejecuciones de prisioneros en la zona. En algunas declaraciones, aparecía la mención a un estadounidense que se había reído antes de ser fusilado. Los nombres, las unidades exactas y los detalles administrativos habían quedado difuminados por el paso del tiempo y por la pérdida de documentos. Lo que persistía era la escena del claro, el pelotón alineado y la risa inesperada. Del lado estadounidense, ciertos informes de desaparición de personal señalaban a la patrulla que nunca regresó completa. Se registraban nombres dados por desaparecidos en combate en aquella isla, con fechas aproximadas coincidentes. Las familias recibieron telegramas escuetos indicando que sus seres queridos no habían vuelto de una acción en el Pacífico. Y allí no se mencionaban circunstancias precisas ni se aludía a ejecuciones. El contraste entre lo registrado en papeles y lo recordado en testimonios orales es uno de los elementos que dan relieve a este caso. En los archivos, el soldado figura, en el mejor de los casos, como un número dentro de una lista de bajas. En las memorias de quienes presenciaron la ejecución, ocupa un lugar distinto, asociado a un gesto concreto. Ese gesto, aunque sin efectos tangibles sobre el desarrollo de la campaña, dejó marca en algunas conciencias. Los analistas que, años más tarde, estudiaron la conducta de prisioneros en contextos extremos, señalaron episodios como este para ilustrar la variedad de respuestas ante la muerte inminente. No todos reaccionaban del mismo modo. Algunos intentaban razonar con sus captores, otros se resignaban en silencio, otros recurrían a la oración. La risa, en cambio, aparecía como una opción rara, difícil de clasificar. Desde la perspectiva de los códigos japoneses de la época, la escena podía leerse de varias maneras. Para ciertos observadores impregnados de nociones de honor, podía interpretarse como una especie de rechazo final a aceptar la posición subordinada del condenado. Para otros, simplemente como una manifestación de locura momentánea ante la presión. En ambos casos, desafiaba las expectativas sobre cómo debía comportarse un enemigo derrotado. En el ámbito estadounidense, cuando fragmentos de este episodio llegaron a oídos de investigadores y recopiladores de testimonios, se insertaron en una categoría diferente. Se veía en la risa una forma de mantener la iniciativa, aunque fuera simbólica, frente a un pelotón armado. La historia se transmitió en círculos reducidos, a veces en reuniones de veteranos, a veces en entrevistas reservadas. No se convirtió en un relato ampliamente difundido, pero tampoco desapareció por completo. El choque entre disciplina japonesa, códigos de honor estrictos y reacciones individuales de prisioneros capturados recorre numerosos expedientes de aquel frente. Este caso ofrece una ventana concreta sobre esa tensión. Por un lado, la maquinaria institucional que organiza una ejecución y la inscribe en una lógica de control interno. Por otro, un individuo que, sin poder alterar el resultado, introduce una nota de disonancia en la escena. Con el tiempo, las circunstancias exactas de la vida previa del soldado quedaron difuminadas. Su ciudad de origen, su trabajo antes de ser llamado a filas,
las personas que esperaban su regreso. Todo ello apenas asoma en los documentos conservados. La mayor parte de lo que se sabe se concentra en unas pocas horas, desde la emboscada en la selva hasta el amanecer en el claro. Su biografía pública se reduce a ese arco breve y condensado. En estudios posteriores sobre el trato a prisioneros y las ejecuciones sumarias en el Pacífico, el episodio del hombre que se rió frente al pelotón aparece como una nota a pie de página. No modifica estadísticas, no altera conclusiones globales sobre estrategias o balances de fuerzas. Sin embargo, sirve para recordar que, incluso dentro de estructuras rígidas y violentas, las reacciones humanas pueden adoptar formas inesperadas. Ese recordatorio ha interesado especialmente a historiadores que se ocupan de experiencias individuales, más que de grandes operaciones. Hoy, cuando se reconstruyen las acciones en aquella isla a partir de mapas, diarios, fotografías borrosas y testimonios tardíos, la ejecución del prisionero estadounidense se presenta como un punto concreto en una red de hechos. Un pelotón japonés, un claro en la selva, una decisión administrativa, una reacción personal. No hay discursos heroicos ni grandes proclamas reflejadas en los archivos. Hay, en cambio, una escena que algunos de los presentes nunca consiguieron olvidar. El soldado no eligió el lugar ni las circunstancias en que se vería obligado a afrontar sus últimos minutos. Lo que sí parece haber elegido, en la medida en que alguien puede elegir algo en un contexto tan limitado, fue la forma de ocupar ese espacio final. La risa, como gesto, no detuvo la descarga ni modificó la orden que la había desencadenado, pero dejó una impresión lo bastante fuerte como para atravesar décadas en breves anotaciones y recuerdos fragmentarios. En esa combinación de anonimato administrativo y presencia persistente en memorias dispersas, reside buena parte de la singularidad de su caso. No fue un personaje de titulares, ni de informes extensos, ni de condecoraciones póstumas ampliamente difundidas. Su nombre, cuando aparece, lo hace acompañado de un número de expediente y de una fecha aproximada de desaparición. Lo que lo distingue, para quienes supieron algo más, es la forma en que se plantó, atado, frente a un pelotón enemigo. La historia de este soldado, reconstruida a partir de piezas incompletas, se integra hoy en un esfuerzo más amplio por documentar las ejecuciones y desapariciones que rara vez ocuparon grandes espacios en los libros de texto. Poto en ella confluyen decisiones de mandos intermedios, doctrinas rígidas, limitaciones logísticas y reacciones humanas imprevisibles. El claro de la selva donde se alinearon los fusiles hace tiempo que fue reclamado por la vegetación, y el poste de la ejecución se habrá podrido bajo la humedad. Lo que persiste es una imagen sencilla, un hombre atado, un pelotón preparado, y una risa que, por un momento, descolocó a todos los presentes.